agradezco la invitación a comentar el tema salud y seguridad social. Y quiero empezar señalando que la salud forma parte de la seguridad social y que en la mañana comentábamos que era eso de regresar a lo fundamental. Y al menos hay que decir que en el caso de México, regresar a lo que señala la Constitución sería interesante, pero habría que hacer varias modificaciones por el tipo de seguridad social que construimos, donde dejamos a 40% de la población fuera de estas instituciones, y a los que tuvieron la posibilidad de tener asistencia social siempre estuvo fuera un 20%. Por eso es interesante el dato que nos presentaba el doctor Luis Durán en términos de acceso, donde nos señala que 25% siguen sin tener esta cobertura de salud. Yo quisiera lanzar algunas preguntas guía del comentario para poder redondear algunos de los aspectos que ya se mencionaron. Mi primera pregunta es: ¿cómo garantizas acceso universal ante una franca crisis de la seguridad social contributiva y ante una muy baja recaudación fiscal? El doctor Durán nos mostraba la crisis del IMSS, y parte de la crisis del IMSS tiene que ver con la crisis del empleo formal. El tener 20 millones de trabajadores formales frente a 30 en el empleo informal nos muestra ya la precariedad que tiene el país en esta dirección de la seguridad social contributiva. Y por otro lado, con una baja recaudación fiscal, que si contar los recursos de PEMES es el 9% del PIB, pues hay muy poco margen para poder realizar o proponer una política social de carácter universal. Y en el sentido de los programas sociales, que ha habido una discusión ubicándolos como programas que subsidian la informalidad, yo diría que no es que se subsidie la informalidad, sino que se promueve porque es un mecanismo que permite mantener activo al mercado interno al no querer discutir un elemento fundamental: las repercusiones que ha tenido este modelo económico. El centrarnos en sus repercusiones, en sus resultados de lo que ha pasado con la apertura, con la desestructuración de las cadenas productivas, con la desarticulación del mercado interno, nos permite entender estas heterogeneidades. Otro elemento es lo que ya se señalaba también aquí. La seguridad social es un bien público que debiera estar fuera del ámbito mercantil, pero las realidades es otra. Ya se mostraba con los datos de gasto en bolsillo en términos de salud. Entonces creo que la discusión que debemos de tener en este espacio académico es cómo debe instrumentarse, cómo debe vincularse o financiarse un derecho social. Y aquí ha habido grandes discusiones. ¿Lo eliminamos como derecho laboral y lo dejamos exclusivamente como financiamiento público, o por las características y las necesidades de financiamiento que requiere el país y que requiere un sistema de seguridad social, y en particular uno de salud, es necesario reforzar la seguridad social contributiva e incluir la no contributiva para los que siempre han estado fuera? Y lo más difícil es cómo integrar lo que históricamente ha estado desintegrado. Ya señalaba Ciro las diferencias que tenemos entre los que tienen acceso al IMSS, pero incluso los que tienen acceso al IMSS tenemos diferencias. Los trabajadores del IMSS que tienen servicio a través de su contrato colectivo RJP, el grueso de los trabajadores del IMSS que ya tuvieron servicios antes de la reforma del 95, los trabajadores del IMSS que se incorporan a partir del 1 de julio de 1997, y entonces, en lugar de entrar a un proceso de integración con las reformas que se han dado,
estamos observando una desintegración todavía más intensa. Y es así como tenemos pues un 70% de la población sin cobertura. Ya señalaba también tanto el ponente como Ciro sobre el acceso a la seguridad social como un indicador de las dimensiones de la pobreza, y el mismo Coneval nos señalaba que hay 71.8 millones de personas sin acceso a la seguridad social. Cuando uno retoma la información y suma los que están fuera del IMSS, del ISSSTE, de las instituciones de seguros estatales y municipales, salen alrededor de 90 millones sin este acceso a la seguridad social. O sea que el problema es todavía más grande. ¿Qué elemento creo que sería importante ver en estos momentos? Que ante un porcentaje mínimo, menos del 20% de la población mayor de 65 años tiene acceso a una pensión, y tenemos 30% de población sin acceso a servicios de salud, lo que se ha venido señalando como propuesta de gobierno tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Pacto por México, como en las últimas reformas, es la universalización tanto de la salud como de la seguridad social en general. Pero el punto principal que nos anuncia que va a haber deficientes resultados es que no se parte de un diagnóstico que haga una evaluación de las repercusiones de las reformas al IMSS en 1995, ni las repercusiones de la reforma al ISSSTE en el 2007. Y al no hacer una evaluación de estos resultados, no se parte de un diagnóstico integral que nos permite observar lo que ya nos señalaba el doctor Durán, este proceso de desfinanciamiento de nuestras instituciones de seguridad social que se han debilitado en estos últimos 17 años al hacer una separación financiera, porque esa es como la parte positiva, el que ahora hay una cuenta para cada seguro y ya no se puede hacer esos traslapes de los ingresos de uno para pagar los de otros, pero el comportamiento que tiene el mercado laboral no permite fortalecer financieramente a estas instituciones. Porque si bien hay en las estadísticas el anuncio de un crecimiento de empleo, en promedio el país ha venido creando entre 350,000 y 400,000 empleos por año, formales, vinculados al IMSS, frente a 1,100,000 y 200,000 que va creciendo la población económicamente activa, y ahí tenemos un gran problema. Y si ya tenemos identificados que hay cerca de 6 millones de trabajadores en el sector formal que por estar contratados por honorarios no tienen ingresos a la seguridad social, el gobierno saca un programa de formalización para 200,000 personas cuando están identificadas que hay cerca de 6 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier propuesta de universalizar la seguridad social tiene que partir de una evaluación de las repercusiones que tiene el modelo económico en la creación de empleo formal, y de esta manera poder definir un programa adecuado de financiamiento. Porque si no, va a suceder lo que tenemos en el caso de las pensiones. Se considera que se resolvió con las AFORES, pero de 49 millones de cuentas que están en las AFORES, hay 26 millones de cuentas inactivas.
que los trabajadores ya no han hecho aportaciones. Y entonces esta densidad de cotización es muy baja, llega al 38%. Esto nos está diciendo que solamente, y es información de la misma CONSAR, que el 16% de trabajadores tienen aportaciones por más de 500 semanas, y entonces nos está anunciando que no se resuelve el problema de pensiones, la cobertura cae y por eso también se está instrumentando una propuesta de pensión universal. Incluso no me detengo en lo que ha sucedido en este año con las minusvalías, que ha significado para muchos de los trabajadores, a lo mejor algunos de ellos aquí presentes, disminuciones en su ahorro previsional de manera clara en este año, al menos de abril a agosto. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que tenemos? Bueno, una franca crisis de la seguridad social contributiva, perspectivas en pugna para instrumentar políticas sociales. ¿Qué se hace? ¿Una seguridad social donde se responsabilice el Estado y la sociedad, o una protección social donde compartan responsabilidades el sector público y el sector privado? ¿Qué se hacen? Intervenciones públicas y privadas con responsabilidades individuales o intervenciones públicas y privadas con responsabilidades estatales. Y en ese proceso estamos. Ya se habló aquí del incremento del gasto social, que fue del 6% en 1991 al 11% en 2011, pero la pobreza siguió creciendo. Muchos estados sacaron sus sistemas de pensiones o de apoyos a personas mayores de 65, 70 años, y llegamos entonces al gobierno actual. Acceso universal a los servicios de salud. Ya nos mencionaron lo que ha sucedido aquí con el caso del Seguro Popular. Pensión universal para los mayores de 65 años, seguro de desempleo y seguro de vida para las mujeres jefas de hogar. Pero quiero detenerme ya para terminar en algo que llama la atención. ¿Cómo se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación recientemente, el viernes pasado? Por un lado, del presupuesto que se asignará a las aportaciones a la seguridad social, que alcanza los 360,000 millones de pesos, el 72.9% va a ser para pensiones y jubilaciones en curso de pago, para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE, y muy poquito para el seguro de enfermedades y maternidad, que se encuentra quebrado en el IMSS desde hace rato. Y que ahí tendríamos que entrar incluso a otro elemento que poco se ha discutido. La misma construcción de la cuota para financiar el seguro de salud y enfermedad está mal hecha, porque a medida que avanza el tiempo va recaudando menos, porque se liga a un salario mínimo del DF indexado a 1997 y se vincula a esta dinámica y en función del crecimiento de los empleos. Y bueno, por ahí tenemos varios trabajos donde se demuestra cómo se viene desfinanciando este seguro, simplemente por una mala construcción de la cuota. Por otro lado, en términos relativos, la mayor expansión presupuestal se presentaría en el rubro de pensión mínima garantizada que va al IMSS. Esto nos está diciendo lo que ya señalaba. Si hay poca densidad de cotización, el IMSS va a tener que pagar, junto con el Estado, esta pensión mínima garantizada, porque los recursos que están en las AFORES no va a alcanzar para financiar estas pensiones. Y por otro lado, se incluyen otros seguros, el seguro de desempleo, el régimen de incorporación a la formalidad y la pensión universal. Y ya para terminar, porque me queda muy poco tiempo, sí quiero señalar que de lo que se va a aportar para salud, el Seguro Popular se sigue llevando más del 50% del presupuesto de este ramo. Entonces, a pesar de que ya
se comprobó que registro no es lo mismo que acceso, que se está hablando de universalización de la salud. No cambian las directrices en cuanto al financiamiento, y lo que ya se aprobó nos está demostrando que para Seguro Popular se van 72.330 millones de pesos. Entonces esto creo que nos conduce necesariamente a la academia, al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, a hacer una discusión más integral de cómo financiar una seguridad social que realmente sea de carácter universal. Y desde mi perspectiva creo que se debe de hacer énfasis en reforzar la seguridad social contributiva, revisar los efectos de las reformas del 95 para el IMSS y del 2007 para el ISSSTE, instrumentar estas pensiones no contributivas, pero esta integración es bastante compleja porque en la historia de la seguridad social lo que ha prevalecido es la desintegración y por lo tanto el tener ciudadanos de distintos niveles para su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice, y daríamos paso ahora a una sesión de preguntas. Tanto el ponente como los comentaristas tendrán posteriormente una nueva ronda, una ronda de cierre para poder responder a las mismas o bien para intercambiar puntos de vista entre ellos. Así que está disponible la palabra para quien lo solicite. Bueno, igualmente que el anterior tema del empleo, de la seguridad social en el país, pues es un tema bastante importante, dado el porcentaje de población que tenemos sin seguridad social realmente, en la realidad. Mi experiencia en lo que ha sido el sector salud, hay un problema muy grave en este sector y bueno, podríamos decir que en casi todo el gobierno federal, pero aquí duele. Y duele porque se está dañando y se está dejando de ayudar a personas que carecen de salud. Esa palabra se llama corrupción y la corrupción en este sector daña indudablemente y en gran medida, ¿sí?, a los servicios que se deben de dar a toda la población. En los estados es increíble, porque tengo un hijo terminando la carrera de medicina, que en la clínica materno-infantil en que él se encuentra no tienen los mecanismos necesarios, por ejemplo, como es un ultrasonido, para detectar, en el caso que a él se le presentó, un embarazo extrauterino. Él, gracias a Dios y a su capacidad, determinó y salvó la vida de una mujer, y así podría yo ponerles muchos ejemplos que al interior de la República y que inclusive en la televisión se han presentado, ¿sí? No es por parte de los médicos, enfermeras, ni tanto eso, es
la corrupción que existe, la falta de atención, ¿sí?, de los recursos que se deben de dar a ese tipo de clínicas al interior de la República. Aquí en el Distrito Federal, bueno, pues contamos con muchos institutos, con los grandes hospitales del Seguro Social, con los grandes hospitales del ISSSTE, pero al interior de la República es donde creo yo que se debe de enfatizar más en los recursos que se destinan a la salud, ¿sí? Y habilitar con más recursos y con más equipo a todos este tipo de clínicas, que inclusive hay unas que inaugura el presidente, pero pues jamás se echan a andar porque no tienen todo el equipo necesario o porque no tienen los recursos humanos para que se echen a andar. Yo creo que eso ya no debe de pasar en nuestro país, y si se quiere realmente disminuir, como dice, todo este tipo de enfermedades que son ahora sí ya de primer nivel para el país, ¿sí?, debe de darse todos los recursos necesarios para realmente atacar a este tipo de fenómenos que bueno, perjudican a una gran parte de la población del país. Y luego, una duda nada más para la maestra Berenice, es la reforma de 1995 del IMSS o 1997. Del 2007 del ISSSTE, pues estoy de acuerdo, pero la reforma del IMSS, me parece que usted dijo 1995, ¿es así? Sí, es que es de 1995, pero entra en vigor el 1 de julio del 97. Ah, ok. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Por acá tenemos más. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Elena Vega y vengo de Ceresol. Pero bueno, mi pregunta está más fundamentada en una experiencia personal. Yo me considero una víctima del sistema de salud del sector privado. Yo tuve una enfermedad, digamos, que se pudo haber diagnosticado en la primera consulta y se complicó 5 años después, tuvieron que extirparme un órgano, ¿no? Aquí la cuestión, mi pregunta es si existen mecanismos de evaluación así como existen ahora para los maestros, pues para los doctores, porque sobre todo en el ámbito privado pues cobran cantidades exorbitantes una consulta, pues para que el servicio también sea de muy pésima calidad. Bueno, por ahí va mi pregunta. Gracias. Sí, buenas tardes. Mario Ramírez, egresado de esta facultad. Con todas las condiciones que han planteado, parece, así como nos dijeron que estaba resuelto, ahora parece ilusión pensar que el componente de salud puede estar resuelto en lo que ahora se discute, la seguridad social.